Estaba yo estos días, entre gambas y luces de Navidad, cuando una idea me destrozó la cabeza. ¿De qué cojones hablo yo esta semana? Estamos todos hasta arriba de fiestas, con una sobredosis de turrón e intentando acabar la Navidad de la mejor manera posible. La verdad es que no apetece hacer nada demasiado denso. Lo único que queremos ahora es que todo fluya con la mayor facilidad posible. Entonces se me enciende la bombilla y pienso, oye, ¿y si hablo de David Lynch? ¡Hala! Toma ladrillazo en las costillas para los que no sois fans de Lynch. Si este vídeo no acaba con vosotros, ya nada lo hará. Sé que hay muchos que escucháis una mención a Lynch y ya estáis preparando la cama para dormiros en un segundo. No huyáis, que con este vídeo os lo vais a pasar mejor que Coppola con el Romero. Tanto para ateos como para creyentes del linchismo, este vídeo es la oportunidad perfecta para descubrir, o redescubrir, a uno de los directores más influyentes de la historia. Porque hoy os voy a contar los que, en mi opinión, son los pasos que toda persona de bien debe seguir para conectar con su cine. Filmote, ¿los pasos? ¿Nos vas a hacer un curso para entender a David Lynch? Pues no exactamente. Más que nada porque es imposible entenderle. Con este vídeo, más que conseguir que entendáis sus películas, busco que sepáis exactamente a qué os enfrentáis. Pero no busco que sepáis de qué van las películas o qué significan X escenas. Lo que pretendo es que lleguéis al estado mental necesario sin haceros ningún tipo de spoiler. Porque con Lynch lo mejor que podéis hacer es ir a ciegas. Aún así, mucha gente se abruma ante una filmografía que es muy diferente a la del 99% del resto de directores. Más aún si acabas de rebote viendo una película suya sin saber quién era o qué cojones le pasaba por la cabeza al hacer semejantes películas. Pero no te preocupes, porque después de los consejos de este vídeo, por fin vas a poder apreciar el talento único de uno de los directores más especiales de la historia. Pero antes de eso, como en este canal no dejamos de lado a nadie, ¿quién es David Lynch? David Lynch fue un director de cine que falleció el 15 de enero de 2025, hace casi un año. Su pérdida fue llorada por todo el mundo del arte porque Lynch junta una serie de características únicas en la historia del cine. Por temáticas y lenguaje audiovisual, sus películas podrían parecer lo más nicho posible, pero la realidad es que tenía su público. Bueno, es que tiene películas que son auténticos clásicos pese a lo raras que son. Estamos hablando de un director que supo crear un estilo único, con motivos muy alejados al cine mainstream, pero que aún así acababa conectando con muchísimas personas. ¿Cómo se explica esto? Pues por diversas razones, pero no me quiero adelantar. Para que entiendas por qué Lynch es tan especial y cómo hay que ver sus películas para engancharse a la Lynchmanía, he preparado una serie de pautas. Pero no son las típicas pautas como esta película se parece a esta otra, o empieza viendo a estos directores para tener una idea de cómo es este otro. Más que nada porque no creo que tenga mucho sentido tener que ver 200 películas para poder entender otras 10 o 15. Son pautas más generales, detalles que he reunido de mi experiencia como hooligan de David Lynch que soy. Pero creo que son consideraciones que os pueden resultar bastante útiles, porque son pequeños detalles muy fáciles de tener en cuenta cuando veáis las películas. La primera idea que quiero comentar es seguramente la más importante. No vayas con prejuicios. Buscando opiniones, lo más probable es que te encuentres gente diciendo que son películas densas o difíciles de entender. De hecho, yo te lo he dicho a los pocos segundos de empezar el vídeo. Esto se dice porque es verdad que no son películas para ver de fondo mientras ves vídeos de gatitos en TikTok. Aún así es un prejuicio que no te ayuda absolutamente nada. Y sí, es verdad que son películas que la primera vez que las ves te pueden recordar a llevarse un puñetazo de Mike Tyson. Pero hay muchísima gente que es fan de David Lynch. Gente de todo tipo, no necesariamente ingenieros aeroespaciales ni mucho menos. Si te da miedo la dificultad de su cine, piensa que yo soy fan de David Lynch. Si yo he podido entrar en su mundo, todos podéis. Otro aspecto en el que me quiero detener es la mentalidad con la que debéis ver las películas. Mi primer consejo es ir con la mente abierta. No pongas límites ni a las imágenes ni a tu comprensión. Déjate llevar por lo que ves sin cuestionar su verosimilitud o su sentido. En esta misma línea, otro de los consejos más importantes del vídeo. Para esto os quiero a todos con papel y boli. No intentes entender nada. ¿Te chirría algo de la película? ¿Hay un personaje o un elemento que no acabas de entender? No te preocupes, no lo entiendes ni tú ni nadie. Lo mejor que puedes hacer al ver una película de Lynch es estar abierto a dejar preguntas sin respuesta.
De hecho, es algo de lo que te irás dando cuenta conforme veas su filmografía, pero lo mejor que puedes hacer antes de darle al play es aceptar que no vas a entender prácticamente nada de lo que vas a ver. De hecho, considero que es algo imprescindible. Si no aceptas que da igual entender la película, no te va a gustar. Aquí nos encontramos en el punto de ruptura. Este es el motivo por el que mucha gente no conecta con su cine. Veo la película y no la entiendo, así que me aburro y no me gusta. Lo más probable es que la primera vez que veas una película de David Lynch llegues a esta conclusión. Pero volver al camino de la luz es mucho más sencillo de lo que parece. ¿Qué hago cuando me aburra porque no entiendo nada? Lo primero de todo, no te castigues por sentirte así. Es normal y a prácticamente todos los que hemos visto sus películas nos ha pasado, así que solo nos queda intentar reconducir la situación. Así llegamos al siguiente consejo. Las películas de David Lynch son un viaje. Normalmente entendemos un viaje como un movimiento desde el punto A hasta el punto B. Pero yo diría que en las películas de Lynch los viajes son más bien en espiral. Empiezas en un punto que parece claro, pero todo se va retorciendo y cuando acaba la película no sabes muy bien dónde estás. Como ves, en un viaje desde el punto A hasta el punto B tiene sentido fijarse en la trayectoria y en cómo se completa el recorrido. Pero en los viajes en espiral, los viajes de Lynch, no tiene demasiado sentido. Lo mejor es centrarse en disfrutar de los acontecimientos que escena tras escena aumentan esa espiral. Viendo sus películas, piensa en qué sientes. ¿Qué te transmiten los escenarios? ¿Te gustan? ¿Te incomodan? ¿Y los personajes? ¿Sientes empatía por ellos o crees que ocultan algo? El cine de Lynch es como pelar una cebolla que en las primeras capas parece fresca y perfecta para comer. Pero poco a poco, capa tras capa, te das cuenta de que la cebolla está más podrida que el corazón del CEO de Netflix. Y ahí, entre la mugre oculta tras varias capas de purpurina, es donde Lynch te atrapa para no soltarte nunca. En ese punto, cuando llegas a la parte negra de la puta cebolla, mi consejo es bastante simple. Disfruta. Regocíjate como lo haría un cerdo en el barro, porque si te gusta la buena mierda que te da Lynch, seguramente habrá mierda aún mejor en otras de sus películas. Si aún así llegas a este punto y no te importa nada de lo que te está contando Lynch, seguramente sus películas no son para ti. Y no pasa nada. Has hecho el esfuerzo de disfrutar de sus películas y no ha podido ser. Busca otras películas, otros directores que te hagan disfrutar y pasarlo bien. No tiene sentido sufrir y comerse 1, 2 o 3 horas de películas simplemente por tacharla de la lista. Que no se te olvide que la finalidad siempre es pasarlo bien. Ahora me gustaría tocar un par de pautas más concretas. No habrá ningún tipo de spoiler, pero puede que mencione aspectos como la temática de alguna película o breves sinopsis para presentarlas. Así que si quieres ir completamente a ciegas a sus películas, te recomiendo volver más tarde a ver el resto del vídeo. Una vez aclarado esto, vamos con la pregunta del millón. ¿Por qué película empiezo? Mi recomendación es que si una película te ha llamado muchísimo la atención, ni te lo pienses. Empieza por esa y a ver qué te parece. Al fin y al cabo, si te gusta, siempre tienes tiempo para ver el resto. Ahora bien, creo que el mejor orden es el cronológico. Como con todos los directores, básicamente. Así podrás apreciar su evolución artística y cómo se transforman sus motivaciones y sus inquietudes. Además, podrás tener una imagen más completa de cómo es la filmografía de Lynch y de cuáles son sus puntos altos y bajos. Bueno, puntos bajos no porque no hay. Salvo la jodida Dune, que no cuenta. Aún así, os he preparado una clasificación por categorías con todas sus películas, así sabéis qué hacer en cada caso. En mi opinión, las mejores opciones para empezar son Eraserhead, El hombre elefante y Corazón salvaje. Son 3 películas en las que hay elementos de su cine, pero sin resultar abrumadoras para nuevos espectadores. Como tip que os doy, Eraserhead y El hombre elefante son su primera y segunda película, así que puede ser una buena puerta de entrada para engancharse y seguir más tarde el orden cronológico. Blue Velvet también es una buena opción. Creo que es un poco más difícil de apreciar si es la primera que ves, pero aún así te encantará porque es un peliculón. Sin embargo, hay 5 películas que yo evitaría hasta estar seguro de que me gusta Lynch. Las 2 primeras son Dune y Una historia verdadera. Dune tiene ideas interesantes, pero es objetivamente la peor película de Lynch. De hecho, es así porque no tuvo el control creativo que cabría esperar, y aquello acabó tan mal que Lynch siempre consideró Dune como su gran cuenta pendiente. A todo esto sumadle que la película tiene poco que ver con su cine. Si os interesa, adelante, pero no veréis gran cosa de Lynch. La otra es Una historia verdadera. Un auténtico peliculón, pero que no se parece en nada al resto de películas de Lynch. Es maravillosa y os recomiendo verla, pero puede ser incluso mejor guardarla para cuando conozcáis mejor a Lynch.
Así veréis el paréntesis tan salvaje que es esta película. Ahora vamos con 3 películas que son demasiado lynchianas. Si las veis como primer acercamiento a Lynch, lo más probable es que salgáis corriendo. La primera es Carretera Perdida, una de las películas más incomprensibles de Lynch. Y ya es decir, una vez más, es un jodido peliculón, pero creo que como primera opción es un reto demasiado grande. Mulholland Drive es un caso distinto. Es una película que es difícil de entender, pero no creo que a la altura de Carretera Perdida. Sin embargo, hablamos de la que posiblemente sea la mejor película de Lynch e incluso la mejor película del siglo XXI. Es una película tan única, tan monumental, que creo que empezar por ella sin conocer a Lynch es perderse parte de la fiesta. Mi recomendación es que la dejéis para la mitad o el final. La última película de esta categoría es la última película de Lynch, Inland Empire. Esta no sé cómo definirla. El café más fuerte para los cafeteros más locos. Peliculón para rematar su filmografía, pero como primera película es imposible apreciarla. Esta sí o sí la dejaría para el final. Mención especial para Twin Peaks, la mejor serie de la historia. La pondría a un nivel similar al de Blue Velvet. Puede ser chocante si no conoces a Lynch, pero tiene todo para enamorar a cualquier tipo de espectador. Simplemente ten en cuenta que hay 2 temporadas, una película y una tercera temporada estrenada 25 años más tarde del final de la serie original. Son todas maravillosas, así que no dudes en disfrutar de la mejor serie que verás jamás. Para que no te líes, te dejo el orden en pantalla. Aquí sí o sí tienes que seguirlo si quieres apreciar la serie, así que no la cagues viendo la película antes de tiempo. Y por supuesto, si os quedáis con ganas de más, tenéis sus cortos. No los menciono uno a uno porque son muchos, pero os recomiendo mi favorito. David Lynch, Cocinando Quinoa. Ahora que ya tenéis todo lo que hace falta para entrar en el cine de Lynch, solo os queda dar el último paso. Lanzarse a ver las películas. Recordad que las pautas de este vídeo son solo eso, pautas. Creo que pueden ser útiles para muchas personas, pero lo último que busco es limitar o cerrar las posibilidades. Todas las maneras de ver películas son buenas y te funcionan, así que no dudes en no hacerme ni puto caso si con ello te enamoras de Lynch. Pero para cerrar el vídeo, me gustaría compartir mi experiencia. Yo entré en el cine de David Lynch a ciegas. Me llamaba bastante la atención esa etiqueta de director incomprensible y decidí darle una oportunidad. Vi sus películas en orden cronológico, algo que raramente hago, por cierto, así que empecé por Eraserhead. Y la verdad es que al acabarla no supe muy bien cómo sentirme. No acababa de conectar del todo con una historia muy diferente a lo que estaba acostumbrado, pero había algo que me resultaba especial, que me atraía de manera inevitable. Entonces seguí con su filmografía hasta que llegué a la que hoy es mi película favorita de toda la historia del cine, Blue Velvet. Me voló la cabeza ver el viaje de pesadilla de un protagonista tan humano, tan normal. Pero me flipó aún más ese villano, malvado y completamente loco, pero con una sensibilidad especial, autodestructivo y autocondenado. Un villano sin esperanza, pero soñador. Recuerdo ver Blue Velvet fácilmente 5 veces en cuestión de días porque no me podía creer que existiese una película así. Aprovecho para reivindicar la mejor escena musical de la historia del cine. Ya atrapado en la espiral lynchiana, flipé con todas y cada una de sus películas. Recuerdo alucinar con cada segundo del laberinto de locura que es Carretera Perdida, o con la ráfaga de impactos de Mulholland Drive. Pero de donde nunca conseguí salir es de Twin Peaks. Un pueblecito americano con un encanto especial, pero con personajes aparentemente normales. Entendiendo la normalidad como ese estado en el que siempre se esconde algo. Y para rematar, cuando crees que la cosa no puede mejorar porque Twin Peaks ya te lo ha dado todo, llega el lugar en el que Lynch te secuestra para siempre, la Sala Roja. El mejor escenario que se ha visto en una serie. No os exagero si os digo que me pongo escenas de la Sala Roja más frecuentemente de lo que me gustaría admitir. Sin ningún propósito, más allá que el de recordar la máxima verdad del cine de Lynch. Porque cuando ves Twin Peaks, entras en esa Sala Roja de la que crees salir al acabar la serie. Pero poco a poco, como con todo el cine de Lynch, te das cuenta de una cosa. No puedes salir del cine de Lynch porque en realidad son sus películas las que están dentro de ti.